la zona cero. En la zona cero estamos, en los monográficos. Callejo, Jesús. Hola Bruno, ¿qué tal? Canales. Hola, buenas Carlos. noches. En esta ocasión empezamos contigo, directamente. Y nos vamos hasta Florida, hasta el sur de los Estados Unidos, en donde nadie habla inglés. Y en donde te encontraste... en Hofstede sí, no creas. En Hofstede no hay españoles, no hay hispanos. Pero en donde te encontraste algo verdaderamente sorprendente. Primero cuéntanos dónde está, qué es lo que viste, Bueno, y después en lo que profundizaste para conocer la historia de aquello. Esto es una excursión que le aconsejo a cualquiera que vaya a Miami, porque Miami, que sí que habla español todo el mundo. Todo el mundo va a Miami pero todos todo el los mundo. días. No, pero vamos, que si alguien va, todo el mundo habla español allí, es muy fácil. Es verdad, el condado de Dade, el español es un idioma muy usado. No tanto en Hostite, porque ya está en el camino a los Cayos, y bueno, la población es todavía más anglosajona. Pero bueno, en cualquier caso, esto se encuentra en Homestead, que está al sur del condado de Dade, cerca de la famosísima carretera que atraviesa luego los Cayos y que llega hasta Cayo Hueso, hasta Key West. Y es un pueblecito, en principio, sin ningún atractivo ni nada especial, que tiene dos cosas especialmente llamativas. Una, que está muy de moda en Estados Unidos porque le están invadiendo extraterrestres en una serie de televisión. Eso es una cosa que llegan allí después de un huracán. Creo que le está poniendo Telemadrid en España. Y por lo tanto me imagino que alguna cadena autonómica también se llama Invasión. Bueno, pues eso es Hofstede. Y de ahí traje la rana moteada, famosa, que regalé al programa de La Rosa de los Vientos. Aparte de eso, es famosa por un sitio que se llama el Castillo de Coral. El Castillo de Coral sale en todas las guías, es una anomalía del estilo de las que te puedes encontrar cuando buscas anomalías en Florida, pues la otra sería la montaña de Waldo, hay unas cuantas. Pero esta es especial, porque la verdad es que yo cuando me acerqué a verla no tenía ninguna sensación o idea de que fuera a ver algo realmente llamativo o extraordinario. Esto es mucho más raro de lo que parece a primera vista. Era más llamativo de lo que esperaba. Realmente raro. ¿Qué es? Haznos una descripción, bueno, el Castillo una Coral fotografía, es ¿no? la construcción de un friki. Como si un niño tú le sueltas y le pones a hacer con un Lego construcciones absurdas. Entonces el niño empieza a hacer construcciones, una pared, levanta una torre, hace una mesa, hace todo muy grande. Y hace una especie de castillo, porque le llaman el castillo, pero no tiene forma de castillo ni de nada especialmente, tiene una especie de muralla, pero luego hay otra parte que no. Dices, bueno, es una construcción aparentemente anárquica. Luego veremos que tiene un orden bastante claro. Pero eso que llama ya la atención, te llama mucho más la atención cuando ves que está levantada con bloques sólidos de coral, que es una cosa bastante difícil de trabajar y sobre todo bastante complicada de mover. Hasta ahí ya te quedas bastante alucinado. Dices, bueno, es una obra de ingeniería notable. Son más de 1.100 toneladas de roca, que no está nada mal. Y bueno, de roca difícil de trabajar y difícil de mover desde la zona que se saca para llevarla hasta allí. Hasta ahí ya es raro. Pero es que hay algo más. Lo raro empieza ahora, ¿no? Que solo lo hizo un solo hombre. Y sin ayuda de nadie y sin que nadie le viera. ¿Hace cuánto tiempo? Murió en 1952, tardó 28 años en hacerlo. Pero es una de las obras hechas por una persona, si no la obra más asombrosa del planeta Tierra, construida por un ser humano solo. Tener en cuenta hay un factor interesantísimo que ahora vamos a empezar a narrar. En Madrid, en Mejorada del Campo, tenemos una catedral. Sí, pero todo el mundo sabe que eso es lo primero que pensamos. No, pero fíjate, todo el mundo sabe pero que es la está verdad, construyendo. pero Justo Gallego, que es esta persona que se ha dedicado a hacer esta catedral, no lo está haciendo ya solo. Empezó solo, pero No, pero en cualquier caso todo el mundo sabe cómo lo empezó a hacer solo. Todo el mundo le ve trabajar, todo el mundo ve lo que hace y todo el mundo sigue su obra. Por cierto. Y cada pieza pesa pues unos pocos cientos de gramos o unos pocos kilos. Iba a decir, no ha movido nunca una pieza de 200 toneladas. En el Castillo de Coral las hay de ese volumen. O sea, dicho claramente, hay piezas del pequeño mecano de piedras que hay allí, más grandes que los bloques de la Gran Pirámide de Egipto. La cuestión es que todo esto lo hizo una sola persona. Lo aprendió allí. Ya veréis, una sola persona, siempre trabajando de noche, sin que le viera nadie, durante 28 años de trabajo, y sabiendo todo el pueblo que hacía eso. Bueno, que medía 1,5 metros y pesaba 45 kilos. Eso también ayuda bastante. Es decir, que no era Superman, digamos. No era Superman, era más bien un renacuajo, un taponcillo, pero que... Vaya, por Dios, yo que me veía identificada, de que me estabas describiendo... No era un coloso, porque podías decir, bueno, a lo mejor era un forzudo el tío. Bueno, pero fue un coloso. Exacto, desde luego, en la obra que hizo fue un coloso. Son de estos edificios singulares, hay unos cuantos, y si queréis al final del monográfico os puedo contar alguno, uno ha salido ya a colación, de obras geniales, obras ciclópeas, hechas por un solo hombre para plasmar un sueño. Y en el fondo esto es lo que ha ocurrido con Edouard Ledescalnin. Ledescalnin, que es el personaje del que vamos a hablar,
que era el letón de nacimiento. Sí, nació en Riga en 1887. Y al final, pues bueno, por distintos avatares, se va a Estados Unidos, recala en varias ciudades, hasta que al final, en el sur de Florida, es donde encuentra su terreno, su territorio. Con esos $12, él compra un terreno de unos 47 metros cuadrados en la Florida, y a partir de ahí, estamos hablando del año 1918, empieza a crear su sueño. Y la leyenda, lo que cuenta un poco el mito, los turistas que vayan a este lugar, hablan de que es una historia de amor, que todo esto lo hace por una historia de amor. Pero claro, es una historia de amor muy extravagante, muy estrambótica. ¿Por qué? Porque él, cuando estaba en Letonia, se enamora de una jovencilla, y bueno, cuando ya estaban a punto de casarse, él le da un yuyu, no se sabe qué es lo que le pasa en su mente, que abandona no solo a su novia, sino que abandona el país, y ella la deja compuesta y sin novio. Es decir, algo ocurre ahí, pero sin embargo la sigue queriendo, se siguen carteando, siguen teniendo relación, y el hecho es que, según cuenta la leyenda, ya que hablamos un poco de leyenda, él quiere construir todo este castillo de coral, y ahora diremos un poco cómo lo puede hacer con esta nocturnidad sin que nadie le vea y moviendo estos bloques de coral tan pesados. Lo hace por amor a ella, para que algún día regrese a su lado, vaya a Estados Unidos y sea como su nidito de amor. Y que decir tiene que nunca más vuelve a ver a esta chica, y todo queda en ese sueño que él mismo se fabrica y que al final muere igual que trabajaba. Hay una novela que se llama Esperando a Agnes, que es como se llamaba la novia de Snarkalkin en Letonia, la que le abandona y nunca ya regresa y nunca va a ver su obra, donde explica este extraño acto de amor como una especie de obsesión mecánico-matemática. Es decir, cuando Kalkin nunca ocultó que él sí tenía conocimientos de ingeniería y de construcción. Él estaba muy bien educado, había sido formado por su padre en Riga, y que, según afirmó varias veces, porque toda su vida, todas sus afirmaciones son un tanto pintorescas y extrañas. Fíjate que es curioso, porque incluso en su muerte, a mí me recuerda mucho al papel que hace Sean Connery en Descubriendo a Forrester. Es una persona no huraña, pero que vive ahí separado del mundo, que monta en bicicleta, que es lo que más se desplaza, y dedica a hacer cosas aparentemente muy extrañas. Bueno, en esa película lo que intenta recordar es la vida de Salinger. Claro, exacto. Fijaros que hay un cálculo, porque el tema del Kalkin no ha dejado de ser más que algo pintoresco hasta hace relativamente muy poco tiempo. Hace muy pocos años, no más de 10, han empezado una investigación en serio sobre cómo porra se puede hacer algo así. Tener en cuenta que, debido a que son informaciones de algo hecho en el siglo XX, además en el siglo XX, una época muy avanzada y muy reciente, sabemos perfectamente lo que ocurría en Homestead en los años primeros del siglo XX y hasta la mitad de la vida de Skalkin, que como muere en el 52, es decir, muere en una época en la que existía radio, televisión y donde había una prensa activa en la zona. Él era alguien conocido y era un personaje pintoresco y simpático, pero hay un dato que yo creo que, si lo decimos, los oyentes empezarán a pensar la trascendencia de lo que hay detrás. Si cada trabajador de la pirámide de Egipto hubiera dedicado los 28 años que trabajó Snarkalkin a la pirámide de Keops, lo hubieran construido con solamente 5.000 trabajadores. ¿Y necesitaron? No se sabe, pero no es lo que dice habitualmente la leyenda y la tradición. O sea, si cada uno hubiera sido capaz de mover ese mismo volumen de rocas a la misma distancia y de la misma forma, con menos de 5.000, en el mismo tiempo, hubieras hecho la pirámide de Keops, que es una de las obras más grandiosas de la humanidad. Pero este hombre llegó a trabajar de albañil en su momento. Sí, y puede llegar a pensarse que, bueno, adquirió determinados conocimientos y que podía haber dispuesto de algunas máquinas que nadie en el pueblo vio. Claro, el problema de las máquinas es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un obelisco de 22 toneladas que levantó allí directamente una noche. Un camión de grande, para que nos hagamos una idea. Sí, ¿no? un poco más de un camión de grande, 22 toneladas, el tipo de obelisco que tiene. Hubiera necesitado un tráiler de 8 ejes más o menos para poder moverlo. Pero es que lo levantó sin ningún problema. Un camión del sur de Estados Unidos. No hubiera tenido ningún problema si no hubiera sido porque está al lado de un bloque que se llama la Luna, que tiene 22 toneladas, y otro que se llama Júpiter, que tiene 23, que hacen como de mesas o como de sistema de apoyo del obelisco. Además, hay una puerta, ya para poder adornarlo, levantó una puerta en un bloque de piedra, de roca, de 9 toneladas, y al lado una silla de 3. Formando una especie de puzzle que hace una especie como de dibujito. Claro, pero ese material, esos obeliscos, ¿es de las zonas autóctonas? Sí, está todo hecho con roca de coral, todo. Con roca de coral. Pero en el mismo terreno que él compró estaba. No está, lo tiene que transportar. Lo tiene que transportar, mover y luego levantar. Entonces es cierto que está cerca, o sea, eso no es un problema. Ajá. El problema es que, ¿cómo lo hace sin que nadie te vea? O sea, es decir, tener en cuenta, que, por ejemplo, un ingeniero americano que hace poco hizo una prueba,
él había trabajado en una central nuclear y entonces, bueno, hizo una serie de pruebas para calcular cuál era el volumen de energía que tenía que utilizado para mover alguna de sus piedras. Hizo un ejemplo, es que, bueno, las piedras de la Gran Pirámide, que están entre las 70 y las 200 toneladas, pues calcularon con qué volumen se tenían que haber movido. Y él puso como ejemplo la distancia de la carga de una pieza que tenían que haber montado en su central nuclear, que la trajeron a 80 kilómetros de distancia y que pesaba 65 toneladas. Para poder elevarla y pasarla por encima del tejado, o sea, algo que para el Skalkin no era nada, o sea, directamente hubiera sido una cosa de una noche, unas orillas, necesitaron una grúa especial que fue traída en piezas, transportada desde 80 millas durante 5 días y que tras su llegada ocupó 15 trailers hasta que pudieron mover e instalar toda la pieza gigantesca en la central nuclear en la que él trabajaba. Entonces, cuando vio aquello dijo, bueno, ¿y esto cómo se ha hecho? Lo curioso es que, claro, era una persona conocida en el pueblo, porque no se le podía preguntar, ¿y usted cómo lo hacía? Él, como era bastante huraño, era un tipo raro, que no hablaba demasiado, dijo simplemente una frase que si lo hizo en broma, generó un buen enigma, y si era en serio, más gordo todavía. Y es que dijo, simplemente controlo el arte de la gravedad y el magnetismo. Total, nada. Es que aquí está un poco el enigma de Skalnin. No es tanto cómo pudo haber levantado eso, sino las ideas que él atesoraba y que en algún caso las divulgó. Y eso generó muchísimo más enigmas a su alrededor, porque aparte de que coqueteaba con logias masónicas, de hecho todo lo que hay en el Castillo de Coral hay de un simbolismo tremendo, ¿no? Sí. Un poco cómo está orientado, dónde está el telescopio, es decir, el conocimiento astronómico que él tenía, incluso tenía ideas como muy vanguardistas y muy heterodosas dentro de lo que era la concepción del universo, de cómo se creó este planeta y cómo se creó el universo entero. Entonces, una de las cosas llamativas de él era su forma de ser, es decir, era una persona muy callada, muy enfermizo, en fin, muy enclenque, nada indicaba de que esta persona pudiera mover estos bloques de coral. Pero él leía con mucha avidez, y era reconocido un poco por sus paisanos, libros extraños, libros esotéricos, libros sobre el magnetismo y sobre fuerzas cósmicas. Y él decía, como ha comentado Carlos, que conocía el secreto de la gravedad. Él decía que sabía cómo los antiguos egipcios habían levantado las pirámides. Y no solo ellos, sino las antiguas culturas, cómo habían levantado los megalitos, o por ejemplo, cómo en Stonehenge se pudieron levantar todas esas grandes moles, esas grandes piedras. Y él nunca llegó a revelar el porqué, pero sí en su día a día y sobre todo por las noches cuando él trabajaba, demostraba que eso era cierto. Una de las características que se comentaba del Skalnin es que nunca olvidaba un rostro, es decir, tenía una memoria fotográfica y sabía perfectamente lo que tenía en su mente y lo que fue llevando a la realidad tras esos 28 años prácticamente de trabajos forzados, porque es un poco lo que él se intentó imponer. Por cierto, y mientras tanto, en esos 28 años él viviría de algo, que se dedicaba. Ahí está. ¿O también es otro enigma? Claro. No es tanto enigma. No él tenía chapucillas, él era contable. Sí, es decir, él era, aparte de albañil, que evidentemente esto no le daba para comer, pero era hacia sus chapucillas, sus trabajos de contable, las cosas que él había aprendido en su primera etapa en Letonia. Era conocido, le daban trabajillos en el pueblo. O sea, eso nunca, él se fue, además fíjate, cuando se encuentra enfermo, él se coge la bicicleta, se va al Memorial Jackson. Es decir, que para más Inri esto eran tiempos libres. Claro, sí. No, lo hacía por la noche, era cuando tenía un ratito, pues levantaba una piedra de 2 toneladas y la colocaba en su sitio. Tan sencillo. Como dejando simplemente pasmado al pueblo. Prácticamente es entre 1920 y 1940 cuando hace la mayor obra, ¿no? Que es el Castillo de Coral, que por cierto él nunca lo ha llamado el Castillo de Coral, era el Parque del Portón de Roca. Eso el Castillo de Coral lo llaman así sus herederos. Por el tipo de roca, ¿no? Claro, por el tipo de roca y porque realmente era coral, pero él no quería hacer un castillo, él quería hacer una especie de mansión iniciática para él y para su novia, su eterna novia, Agnes, que nunca llegó a salir de Letonia y que nunca pudo disfrutar de las delicias de ese castillo. Que por cierto, yo sobre Agnes había escuchado lo contrario, que no fue él quien la dejó, sino que ella en el último momento era la que había dicho que no quería casarse con él y entonces él, un poco por despecho, pues se va de allí. Sí, pero parece que fue por unas reacciones extrañas que él tuvo en el último momento. Es decir, ya habían fijado la fecha de la boda, incluso se habla de que la noche anterior a la boda es cuando él toma esta decisión tan drástica. O sea, que evidentemente a lo mejor ella fue la que tomó la última decisión, pero motivada por el comportamiento excéntrico, distante que estaba teniendo su futuro esposo, hasta el punto de que él, aparte de la negativa que pudiera tener su futura esposa, él se marcha de allí. Es decir, no solo por despecho, sino porque él ya tenía en mente que
su sueño se tenía que realizar y Letonia no era el país ideal para realizarlo, sino que era el gran país de las oportunidades como era Norteamérica. Entonces, a lo mejor es que Edward le dijo a Agnes, te voy a hacer una mansión de roca, y dijo, uy, madre mía, esto me parece a mí que la cosa está muy mal. No, le dijo, te voy a hacer un castillo de coral, y ella dijo, eso se lo dirás a todos. La verdad es que es una historia sorprendente porque, es verdad, es una cosa que te llama más la atención cuando te enteras de que lo ha hecho una sola persona, y dices, pero no es posible. Pero esa obra transmite algún tipo de mensaje, algún tipo de idea, ahora o simplemente es colocar piedras porque sí. Actualmente se empieza a pensar que sí. Durante mucho tiempo no se entendía muy bien, pero ahora se ha empezado ya a hacer cálculos numéricos, se ve que una sesión, por ejemplo, como el número 8 y con alguna de sus múltiples, como el número 16, hay una cierta lógica, las orientaciones parecen tener un cierto sentido. Hizo algo que no sabemos exactamente muy bien por qué y que probablemente pensaba revelar. O sea, decir, aunque era un tipo raro, no parece que fuera a guardar un secreto eternamente. Está claro que él no quería decir cómo lo hacía, pero sin embargo sí parece que quería decir o de alguna forma manifestar en el futuro qué tipo de simbología o qué significaba aquello. Como dije, un día de 1952 se coge la bicicleta y se va pedaleando hasta Miami, se va al Memorial Jackson, que es un gran hospital, y allí muere. O sea, es decir, no se supo nunca más. Él no tenía familia, bueno, no se casó con Agnes, obviamente, porque nunca llegó. Y los familiares que hay no son directos de él, o sea, son familiares por ramas colaterales. El hecho cierto es que lo que se ha sabido a través de las investigaciones que se ha hecho sobre su origen en Riga, hay que tener en cuenta que él llega a Estados Unidos en el año 18, justo el año que se hace independencia de Letonia, pero después de la Primera Guerra Mundial, en pleno caos de la Revolución Rusa en la zona. Entonces, parte de lo que se sabía de lo que había sido su posible iniciación se murió, porque aunque su familia era letona, o sea, digo letona porque la Letonia de la época, la Letonia del Imperio zarista, tenía una clase dirigente formada por alemanes, los varones negros, que habían heredado en gran parte los conocimientos antiguos de la orden teutónica, de la cual descendían. Es cierto que él afirmó siempre que en parte de la formación que tuvo había recibido un conocimiento secreto, que podríamos llamar no alquímico, sino más bien de tipo constructor, algo muy similar a lo de las posibles cofradías, órdenes de constructores de catedrales, que aseguraba ser los herederos de un saber ancestral que él, ni más ni menos que esperando a su novia Agnes, decidió poner en marcha, levantando bloques gigantescos de roca de coral en las playas de Florida. A día de hoy, cuando se va a visitar este monumento, ¿qué es lo que hay? ¿En el pueblo tienen algún tipo de expectativa? ¿Te cuentan algo? ¿Te dicen algo? Sí, supongo que se ha generado todo tipo de leyendas. Claro, en la zona, claro, hombre, ten en cuenta, el lugar es raro de narices, es decir, no lo invaden por casualidad los extraterrestres en la serie así porque sí. Es decir, es un sitio curioso, además es uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas, si alguien cree en eso. Es decir, es un punto curioso. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que el lugar, como está muy publicitado, además cualquiera puede hacer la prueba y teclear en internet en imágenes, en Google, por ejemplo, Coral Castle, y verá que salen montones de fotografías de algo aparentemente raro, donde hay todo tipo de ideas. Las más divertidas, como siempre, porque los anglosajos esto iban de manera más fría, pero las más divertidas, por supuesto, las tienen dentro del mundo hispano. Por ejemplo, estuve viendo hoy una página que me hacía mucha gracia, un mexicano que dice que es que no sabemos cómo nos damos cuenta de lo evidente, que es que era extraterrestre. Pero bueno, que es algo, es lo primero que pensé yo. Entonces, claro, si vas a eso, pues claro, pues entonces no, ya está todo explicado. Bueno, nos tenemos que ir un poco a indicios de las cosas. Bueno, si aplicamos la navaja de Ockham, claro, no hay duda de ello. Es decir, o lo construye un ser humano o un ser no humano. No, puede ser un ser humano, pero con ciertas habilidades bastante originales. Que conocía la ley de la antigravedad, ¿no? Que ya que también es complicado. Pues por eso, más sencillo un extraterrestre. Sí, es más fácil y más cómodo. ¿Tenía cabeza raspada o no? Sí, las orejillas, pero tenía tamaño. Tampoco tenía. El tamaño y la pinta tenía un airecillo, ¿eh? No pero, por ejemplo, cosas que dejó y que sirven un poco para que se hayan formulado hipótesis, en fin, de lo más sugerentes. Él construyó un telescopio perfectamente orientado hacia la estrella polar, o sea, y lo dejó adrede, además, ¿no? Él fabricó un reloj de sol que solo marca... Es un reloj absurdo. Unas horas muy concretas, que es de 9 a 4, puesto que según él eran las horas durante las que un hombre debía trabajar. Todo lo demás no era ya de recibo, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajaba por ahí? Era hobby, lo otro era otra cosa. Claro, porque una cosa es lo que él hacía y otro es el mensaje que él intentó transmitir. Eran los actos de Dios, como llamaban. Que son determinadas pistas. De hecho, se sabe que hay mucha simbología astronómica en el castillo y una de las cosas que él refleja es el planeta Marte. Y él, en algún caso, comentó que en el planeta Marte había vida y que en Saturno, con sus anillos, también, y de hecho también queda reflejado en una de sus simbologías. Es decir, tenía unos conocimientos, no se sabe muy bien de dónde le provenían,
pero que él decía que no estábamos solos en el universo. Fijaos qué interesante que, claro, que la teoría de Calkin es buena en el sentido que cuando él dice que aplicaba técnicas de antigravedad, dice que todo el mundo aplica técnicas de antigravedad constantemente. Es decir, por ejemplo, cuando nos levantamos estamos aplicando una técnica de antigravedad. Tiene toda la razón del mundo. Es cierto, es exactamente lo que hacemos. Sí, pero se puede medir. Ya, pero no levantamos rocas de 2 toneladas. El hecho cierto es que, bueno, si las investigaciones siguen adelante, probablemente nunca llegaremos a saber cómo lo hizo, aunque curiosamente se están intentando hacer algunos análisis de investigación sobre algunos elementos que se sabe que utilizaba. Por ejemplo, había unas curiosas redes de cobre que él empleaba junto a los bloques, que nunca se sabe muy bien qué utilidad tenían, pero que se sospecha que podían tener algún tipo de utilidad para el movimiento de los bloques de roca y la colocación en su lugar. Y lo que es cierto es que él nunca negó que tenía, aparte de un conocimiento especial, con lo que ahora llamaríamos una información privilegiada. Sí. Es decir, algo que le venía que no era suya el conocimiento, es decir, que no lo aportaba él, sino que lo había heredado o recibido. Lo que pasa que, a diferencia de los demás, él sí sabía cómo ponerlo en práctica. Y vosotros especialmente, si sabéis cómo poner en práctica el interés y despertarlo de los oyentes, trayendo historias tan fascinantes, tan desconocidas, tan rocambolescas como esta, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Porque raro, por lo menos, es raro. Un rato, desde luego. Jesús, Carlos. Muy bien, nos vamos con el coral. No, y si algún castillo tiene noticias los oyentes, que nos envíen, a ver si también por España hay algún megalito que no tenemos conocimiento. Un día contaré las construcciones extrañas que hay en España. La de la Catedral de Mejorada del Campo es una de ellas, pero por lo menos conozco 12 más. 12 más. Fenomenal. Vale, pues apuntamos, eso es monográfico. Vale. El callostre coral sale en todas las guías, es una anomalía del estilo de las que te puedes encontrar cuando buscas anomalías en Florida, pues la otra sería la montaña de Waldo, hay unas cuantas. Pero esta es especial, porque la verdad es que yo cuando me acerqué a verla no tenía ninguna sensación o idea de que fuera a ver algo realmente llamativo o extraordinario. Esto es mucho más raro de lo que parece a primera vista. Era más llamativo de lo que esperaba. Realmente raro. ¿Qué es? Haznos una descripción, bueno, el castillo una coral fotografía, es, ¿no? La construcción de un friki. Como es un niño, tú le sueltas y le pones a hacer con un Lego construcciones absurdas. Entonces el niño empieza a hacer construcciones, una pared, levanta una torre, hace una mesa, hace todo muy grande. Y hace una especie de castillo, porque le llaman el castillo, pero no tiene forma de castillo ni de nada especialmente, tiene una especie de muralla, pero luego hay otra parte que no. Dices, bueno, es una construcción aparentemente... No, el español allí es muy fácil. Es verdad, el condado de Dade, el español es un idioma muy usado. No tanto en Hosted, porque ya está en el camino a los Cayos, y bueno, la población es todavía más anglosajona. Pero bueno, en cualquier caso, esto se encuentra en Homestead, que está al sur del condado de Dade, cerca de la famosísima carretera que atraviesa luego los Cayos y que llega hasta Cayo Hueso, hasta Key West. Y es un pueblecito, en principio, sin ningún atractivo ni nada especial, que tiene dos cosas especialmente llamativas. Una, que está muy de moda en Estados Unidos porque le están invadiendo extraterrestres en una serie de televisión. Eso es una cosa que llegan allí después de un huracán. Creo que le está poniendo Telemadrid en España. Y por lo tanto me imagino que alguna cadena autonómica también se llama Invasión. Bueno, pues eso es Homestead. Y de ahí traje la rana moteada, famosa, que regalé al programa de La Rosa de los Vientos. Aparte de eso, es famosa por un sitio que se llama el Castillo de Coral. La Zona Cero. En la Zona Cero estamos, en los monográficos. Callejo, Jesús. Hola, Bruno, ¿qué tal? Canales. Hola, buenas Carlos. noches. En esta ocasión empezamos contigo, directamente. Y nos vamos hasta Florida, hasta el sur de los Estados Unidos, en donde nadie habla inglés y en donde te encontraste... En Homestead sí, no creas. En Homestead no hay españoles, no hay hispanos. Pero en donde te encontraste algo verdaderamente sorprendente. Primero cuéntanos, ¿dónde está? ¿Qué es lo que viste? Bueno, y después en lo que profundizaste para conocer la historia de aquello. Esto es una excursión que le aconsejo a cualquiera que vaya a Miami, porque Miami, que sí que va a España todo el mundo... Todo el mundo va a Miami pero todos todo el los mundo. días. No, pero vamos, que si alguien va todo el mundo. Hay un factor interesantísimo que vamos a empezar a narrar. En Mejorada del Campo tenemos una catedral. Sí, pero todo el mundo sabe que la... Sí, pero todo el mundo que pensamos. No, pero fíjate, todo el mundo sabe que la está construyendo. Pero Justo Gallego, que es esta persona que se ha dedicado a hacer esta catedral, no lo está haciendo ya solo. Empezó solo, pero... No, pero en cualquier caso, todo el mundo sabe cómo lo empezó a hacer solo. Todo el mundo le ve trabajar, todo el mundo ve lo que hace y todo el mundo sigue su obra. Por cierto... Y cada pieza pesa pues unos pocos cientos de gramos o unos pocos kilos. Iba a decir, no ha movido nunca una pieza de 200 toneladas. En el Castillo de Coral las hay de ese volumen. O sea, dicho claramente, hay piezas del pequeño mecano de piedras que hay allí, más grandes que los bloques de la Gran Pirámide de Egipto. La cuestión es que todo esto lo hizo una sola persona. Lo aprendió allí. Ya veréis, una sola persona, gente anárquica. Luego veremos que tiene un orden bastante claro. Pero eso que llama ya la atención,
te llama mucho más la atención cuando ves que está levantada con bloques sólidos de coral, que es una cosa bastante difícil de trabajar y sobre todo bastante complicada de mover. Hasta ahí ya te quedas bastante alucinado. Dices, bueno, es una obra de ingeniería notable. Son más de 1.100 toneladas de roca, que no está nada mal. Y bueno, de roca difícil de trabajar y difícil de mover desde la zona en que se saca para llevarla hasta allí. Hasta ahí ya es raro. Pero es que hay algo más. Lo raro empieza ahora, ¿no? Que solo lo hizo un solo hombre. Y sin ayuda de nadie, y sin que nadie le viera. ¿Hace cuánto tiempo? Murió en 1952, tardó 28 años en hacerlo. Pero es una de las obras hechas por una persona, si no la obra más asombrosa del planeta Tierra, construida por un ser humano solo. Tener en